la última clase, recuerdo que la dejamos, o terminamos justo en aquella parte donde nosotros explicábamos, estábamos en la etapa de las sustancias concesibles y las no concesibles, pensando o haciendo énfasis en que la regla es la concesibilidad, es decir, la libertad de denunciar un yacimiento y poder solicitar explorar o explotar, ¿ya? Y yo me acuerdo que hice una pausa y les dije vamos a quedar hasta acá porque nos correspondía entrar, yo hago un paréntesis y incorporé pequeñas referencias sobre el litio, ¿ya? A propósito de las sustancias no concesibles, es decir, que no se pueden constituir concesiones. Eso quiere decir, además, que al no poder constituirse concesiones, uno dice entonces, esto es del Estado, entonces los particulares no podemos explotarlo, la explotación solamente le corresponde al Estado, y en rigor significaría eso, ¿ya? Significaría eso. Que no sea concesible quiere decir que es el Estado como propietario a quien le corresponde su exploración y explotación. Pero en la práctica ocurre algo distinto, porque en realidad el Estado lo que hace es celebrar contratos especiales, ya se llaman así, contratos especiales de explotación, podría, y que finalmente es algo como uno le podría llamar un trato directo, ya no hay un régimen de concesiones específicamente establecido, porque en realidad no lo está, ¿ya? Y la única manera que se puede acceder al litio es pidiéndoselo directamente al Estado, que es el propietario, sin perder jamás de vista que así como es propietario de todos los yacimientos mineros, de todas las minas del país, también le corresponde ser propietario y también lo es del litio, ¿ya? Voy a comenzar a compartir, disculpen, no he compartido. Tengan igual a la mano la Ley Orgánica de Concesiones Mineras y el Código de Minería. Les saludo a aquellos que se están integrando. Y aquí quedamos. ¿Sí? ¿Me pueden decir lo que están viendo? ¿Qué es lo que dice la diapositiva? Que habla sobre el litio, dice. Exacto. Ya, el título es sobre el litio, perfecto. Como les decía, la anterior, esta última diapositiva trató sobre las sustancias y los yacimientos no concesibles. No son susceptibles de concesión minera. Vamos a poner acá. Los yacimientos de cualquier especie situados en toda parte de zonas que conforme a la ley se determinen de importancia para la seguridad nacional. Les explicaba que en razón de esta disposición es que no se entregan concesiones mineras en las zonas fronterizas, por ejemplo, jamás, ¿ya? En razón de que, evidentemente, son espacios o zonas geográficas de gran importancia para la seguridad del país. Para que estos yacimientos, los no concesibles, pasen a ser inconcesibles, la ley los declara o declara al terreno de importancia para la seguridad nacional y además deberá expresamente indicar que se hace ello con efectos mineros. Esta inconcesibilidad no afecta a aquellos yacimientos constituidos antes de haber sido declarada la importancia para la seguridad nacional, ¿ya? Sobre el litio. El litio ya dijimos que estaba, lo leímos en la ley de concesiones mineras, está expresamente establecido que no es concesible, ¿ya? Y me detengo en el litio porque el litio es muy contingente, es un mineral no metálico, del que se habla en la actualidad mucho, porque se utiliza para preparar, para hacer baterías, y también partes de los equipos y de las maquinarias y de los vehículos que usan lo que le llaman como energía híbrida, algo muy parecido, ¿ya?
El litio es un metal liviano que en Chile se presenta en la forma de salmueras. Esto quiere decir que, por lo tanto, el litio que hay en Chile está en las salmueras, ¿ya? Las salmueras son estos espacios donde nosotros vemos que está completamente blanco y aparecen unos cerritos muy blancos, son salmueras, ¿ya? Se encuentran principalmente en salmueras naturales, pegmatitas, pozos petrolíferos, campos geotermales y agua de mar. En Chile, insisto, principalmente los encontramos en salmueras. Chile posee alrededor del 52% de las reservas mundiales de litio, en forma de salmueras. La producción chilena es mayoritariamente de carbonato de litio, lo que se obtiene a partir de las salmueras que se encuentran en el Salar de Atacama, región de Antofagasta. Aquí yo me voy a corregir. Hace algún tiempo, yo aquí puse región, segunda región. Hace algún tiempo, no me acuerdo en qué gobierno, pero hay un decreto ministerial que reorganizó políticamente el país y ahora las regiones tienen un nombre que no responde al número. Ya no nos conocemos como segunda región, no quiere decir que esté malo, pero en rigor nos llamamos región de Antofagasta, ¿ya? Así como la región, la que llamábamos primera, se llama región de Tarapacá, y más arriba está la región de Arica y Parinacota, ¿ya? Hoy día el nombre correcto, de hecho los ministerios se identifican así. Región, todo lo que ocurre aquí en Antofagasta se llama región de Antofagasta, ya no segunda región, ¿ya? Cierro el paréntesis y repito que mayoritariamente la producción de litio en Chile tiene la forma de carbonato de litio y que se obtiene a partir de las salmueras que están en el Salar de Atacama. Chile también produce cloruro e hidróxido de litio. Chile es el segundo productor de litio en el mundo. Lo antecede solo Australia, es decir, estamos hablando de un producto, primero que todo, con relativa exclusividad, en el sentido de que no todos los países son productores de litio, porque tiene un origen natural, en el sentido de que proviene de la tierra, o de las zonas geográficas, mejor dicho, porque es un mineral, y coincidimos con Australia porque él es el primer productor y Chile el segundo. El mercado del litio es un mercado creciente, ya que la demanda aumenta año tras año, esperándose un crecimiento promedio entre el 10 y el 12% anual en los próximos años. Aunque el mercado del litio es relativamente pequeño en comparación a otros metales, como el cobre, como el oro, como la plata, el litio es un mercado dinámico, ya que su demanda se encuentra impulsada por un aumento muy fuerte en la fabricación de baterías basadas en litio, que son utilizadas para vehículos eléctricos y también vehículos híbridos, porque si ustedes recuerdan, los híbridos son aquellos que pueden funcionar o cuyo motor funciona tanto con combustible como con energía. Ello ya que una batería en base a litio tiene una alta densidad de energía. Yo diría que es probable que en algún momento se impulse la producción de vehículos eléctricos en la medida que se pueda crear estaciones de servicio donde se carguen las baterías, porque una de las grandes dificultades que existe para tener un vehículo eléctrico es justamente dónde lo cargo, ¿ya? ¿Acaso yo si enchufo mi auto a mi casa soportará? ¿Ya? Pues bien, esa es una de las situaciones de las que debe hacerse cargo el fabricante de vehículos eléctricos, ¿ya? Y en la medida que se supere esa situación actual, creo que se va a dar un impulso, principalmente ahora con las últimas declaraciones o resultados de investigaciones sobre el cambio climático, ¿ya? De hecho, a propósito del cambio climático, yo puedo agregar que en Europa los vehículos que funcionan con petróleo, que en Chile sabemos que existen, están destinados a desaparecer, me parece que a partir del año 2025. Esto es una norma europea, de la Comunidad Europea, de manera de que desaparezcan los vehículos que funcionan con combustible petróleo, porque son más contaminantes que los vehículos de combustible, ¿ya?
Les voy a mostrar una salmuera, denme un minutito, para que entiendan de qué estamos hablando, ¿ya? Y que esto es más cercano de lo que nosotros podemos pensar, ¿ya? Si bien en las clases uno tiende a ser teórico, aprovechemos lo que nos ofrece la tecnología y la posibilidad de compartir rápidamente imágenes para que ustedes puedan entender lo que son las salmueras, ¿ya? Aquí tenemos salmueras. Voy a cambiar. ¿Qué cosas les estoy compartiendo? Hasta el momento nada, profesora, se ve todavía. Ya, pero se ve solamente la diapositiva del Power. No, se está viendo usted ahora. Ahí se cambió la imagen, ahora sí se ve. Ahí les cambié la imagen, ya. Qué bueno que cuando... Es que lo que pasa es que no tengo cómo saberlo en el computador porque no me... A veces se sale nomás la imagen. Esto es una salmuera, ¿ya? Y esto, una perspectiva de la geología y origen de los yacimientos de salmueras de litio. Esto es Uyuni, Bolivia, ¿ya? Vamos a ver si encuentro aquí salmueras de Chile, porque en realidad en el Salar de Atacama están, ¿ya? La transición de uso de hidrocarburos como fuente de energía hacia energías alternativas ha incrementado la necesidad de muchos metales escasos en la naturaleza. Dentro de estos metales, de estos minerales, está el litio, que es un componente clave en la batería de vehículos eléctricos e híbridos. Los depósitos de salmuera de litio suman las 3/4 partes de la producción mundial de litio. Este artículo se enfoca en la información que puede ayudar en la exploración de depósitos de salmuera de litio, pero esto profundiza el litio en Bolivia, ¿ya? Yo estoy utilizando la imagen para que entiendan lo que es la salmuera y que probablemente aquellos que hayan visitado más de alguna vez San Pedro de Atacama lo vieron. Tal vez no sé si se lo recuerden. Vamos a poner salmuera de litio salar de Atacama. De hecho, el origen de la palabra salar es que es salmuera. Y aquí apareció algo interesante, ¿ya? Algo que todavía no sé si les estoy compartiendo. ¿Qué cosas están viendo? Se ve Google, profe. Se ve como en Google. Ya, está pegado. Miren, de hecho todavía no llegamos a esa segunda diapositiva, porque en rigor, si bien ya hemos dicho de que el litio es inconcesible, y la forma por la que se puede explotar el litio le correspondería al Estado, en rigor la práctica lo que ocurre es que hoy día el Estado tiene contratos especiales de explotación con ciertas empresas, ¿ya? Y una de esas empresas se llama Albemarle, que es una empresa australiana, me parece que es Albemarle, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar imágenes. Aquí encontramos la imagen de la salmuera en Salar de Atacama. De hecho, si los alumnos que están acá en la clase son de la región, yo creo que este escenario les resulta familiar. No me refiero a que conozcan la salmuera, sino que me refiero a esto. Me refiero a esos cerros, ¿no es cierto? ¿Los ven o no? Sí, profesora, sí se ve. Perfecto. Esto es una salmuera en el Salar de Atacama, ¿ya? Y justamente aquí la noticia es: gigante global del litio presenta inédito plan para monitorizar el agua en el Salar de Atacama. La iniciativa no reportada anteriormente indica la importancia para las firmas en demostrar que sus suministros del llamado oro blanco son sostenibles, ¿ya? Y apuntan, obviamente, lo que pasa es que las salmueras, niños, lleva abajo, esto es agua, disculpen, es sal por fuera, pero agua por dentro, ¿ya? Entonces, tienen además un efecto en el ambiente, en las zonas donde se encuentra, que redunda en la fauna y en la flora que hay,
ya, si ustedes alguna vez han ido a algunos parques que están en el sector de, San Pedro de Atacama, donde están los flamencos, muy cerca hay salares, ya, y de hecho los flamencos son rosados justamente por el componente que tiene el agua que ellos consumen, ya. Un minuto. Ya. Y a propósito de eso, aparece aquí Albemarle. Voy a dejar de compartirles y les voy a compartir primero esto. ¿Ya? Hoy día, ya. Ahí vieron lo que era una salmuera, ¿no es cierto? ¿Les pareció más o menos conocido alguna vez que hayan subido a San Pedro? En lo personal no, pero creo que antes he visto imágenes nomás, cuando estaba como Ya. recién en boca de todos, por así decirlo, el tema del litio acá en Chile. No lo habían visto. Entonces vamos a un tema, a mí por lo menos cuando me toca hacer clases me gusta tratar esto porque es contingente, ¿ya? El Salar de Atacama, actualmente, en el Salar de Atacama, disculpen, existen pertenencias particulares y de Corfo, y en el Salar de Pedernales están las reservas de Codelco. Hoy día esa es la distribución que tenemos en Chile, ¿ya? Algo que lo vimos en la clase anterior y que lo voy a recordar hoy día, es que si bien a partir del 82 el litio es una sustancia inconcesible, la misma norma que declara la inconcesibilidad dice que si hay pertenencias en ese momento inscritas a favor de un concesionario, ellos tienen el derecho a explotarlas. Es decir, se les reconoce como un derecho adquirido, incorporado a su patrimonio, y por lo tanto, pese a la actual inconcesibilidad, como bien sabemos que las leyes tienen efecto hacia el futuro y no retroactivo, la regla siempre es la irretroactividad, pues bien, todas aquellas concesiones o pertenencias, disculpen, que ya estaban inscritas a favor de un particular para explotar litio, previas a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Concesiones Mineras, se respetan y por lo tanto esa es la razón por la que nosotros hoy día, 2021, podemos decir que en el Salar de Atacama hoy día existen pertenencias particulares de litio, es decir, hay personas que en realidad son personas jurídicas, que son titulares de pertenencias de litio, ¿ya? ¿Quién más tiene? La Corfo y el Salar de Pedernales, donde existen reservas de Codelco. Ahora, ¿por qué la Corfo? Es una historia larga, pero que se las voy a cortar en pequeñito, ¿ya? La Corfo, muy brevemente, es la Corporación de Fomento de la Producción, ¿ya? Hoy día tiene un rol, podríamos decir, un rol un poquito más imperceptible a la vista del común de las personas, porque está enfocado en colaborar con los empresarios pequeños y medianos, ¿ya? Ellos son los administradores del capital semilla, de fuentes de financiamiento, pero principalmente pensado en personas que pertenecen, lo que le llamamos emprendedores medianos y pequeños. Pero, esa es su actualidad. Pero en el momento en que fue creado la Corfo, en los años 40, finales de 40, se llamó Corporación del Fomento de la Producción porque lo que buscaba era impulsar la decaída economía nacional de la época, ¿ya? Y detrás de la Corfo están grandes obras de producción. Aparecieron, por ejemplo, todas las fábricas nacionales de algo, por ejemplo, la fábrica nacional, hoy día es privada, pero la que funciona en Huachipato, ¿cómo se llama? Ellos son fundición de hierro. Disculpen, Huachipato se llama el equipo, Talcahuano, ese es el lugar, ya, esa es la ciudad, Talcahuano, no Huachipato. Las empresas productoras del país fueron impulsadas por la Corfo, ya que hoy día tampoco existen porque la mayoría son privadas, pero
entre los años 40 y 50 se hicieron grandes obras de infraestructura, puentes, caminos, porque Chile era un país pobre, sumamente pobre, y además destruido por terremotos, ¿ya? En esas décadas. Y la Corfo, una de sus tareas también fue desarrollar o impulsar actividad minera. Entonces, ellos eran los propietarios de estos terrenos y estas zonas geográficas donde habían pertenencias tanto mineras como también de litio, que el litio también es mineral. Entonces, hoy día todo eso se ha conservado, la Corfo cambió de rumbo, ya no es la gran impulsora de la actividad productiva, porque hoy día sabemos que a partir ya del año 76 más o menos, el rumbo cambió en el sentido de que el Estado no es el impulsor, sino que el Estado es un regulador para que los particulares muevan el mercado, ¿ya? Entonces la Corfo ahí tomó un rol distinto. Esa es la pequeña historia, ¿ya? Pero es muy entretenida, a mi juicio, porque hay muchas obras detrás de muchas obras y mucho aporte productivo del país detrás de la Corfo. El litio, del resto de los salares, cae dentro de dominio del Estado, ¿ya? Todos aquellos salares que no son los que acabamos de mencionar son del Estado y pueden ser explorados, explotados y beneficiados directamente por el Estado, o bien por sus empresas, como es lo que ocurre con Codelco, o bien por medio de concesiones administrativas o contratos de operación, con los requisitos y bajo las condiciones especiales que fija el presidente de la República. La regla actual es que se utiliza esto, contratos especiales de operación, ¿ya? En realidad no es concesible, ¿ya? Cuando hablamos de concesiones administrativas no hablamos de la concesión minera, ya hablamos de gestiones que se hacen directamente en un servicio público. Pero en rigor, hoy día el Estado suscribe contratos especiales de operación. Actualmente en Chile extraen litio las empresas Albemarle y SQM. Esos son las empresas que extraen y que exploran y que se benefician del litio. No quiere decir que todo lo que se explote sea de ellos, sino que si bien tienen derecho para hacerlo, va asociado a una serie de tributos que no viene al caso explicar, pero para aquellos que puedan pensar que hay un beneficio o un gran perjuicio para el Estado, en realidad es una mirada equivocada, ya, porque son contratos donde justamente se acuerdan las fórmulas para que estas empresas que explotan el litio paguen canon y paguen no solamente los impuestos, sino que canon asociados a aquello que explotan y de lo que pueden sacar utilidades, ¿ya? Eso es muy brevemente lo que es la importancia del litio para nuestro país. Quiero mostrarles una cosa. Ya. Y esto pasa en nuestra ciudad, por si acaso. Por eso es que se los voy a mostrar, porque uno lo ve lejos. Pero me gusta esta asignatura porque podemos hablar de lo que pasa a 20 kilómetros de nuestra ciudad, ¿ya? Voy a compartir esto. Tenemos 24 alumnos. Qué bien. Saludo a los que no estaban al inicio. Aquí. Ya. Esto es una presentación muy cortita de la planta Salar de Atacama de Albemarle, uno de los operadores del litio. El proceso productivo comienza con el tratamiento de la salmuera natural, que se obtiene por bombeo desde el núcleo del Salar de Atacama y se dispone en pozas al aire libre que se someten a la intensa energía solar del desierto de Atacama. Es decir, es un proceso en el que participa activamente el sol y que tiene sentido solo en esta zona, ¿ya? Porque con las condiciones que existan se puede hacer esto. La salmuera natural que utiliza Albemarle para su proceso contiene una concentración de litio cercana al 0.2%,
Gracias a la evaporación que produce el sol, la salmuera se va concentrando y se traslada entre las distintas pozas hasta alcanzar el 6% del litio en su contenido. La salmuera concentrada es transportada en camiones aljibes hacia la planta química de La Negra en Antofagasta, donde en primer lugar se realiza un proceso de purificación y luego un proceso de conversión para producir cloruro de litio y carbonato de litio, grado técnico y grado batería. Durante el proceso de evaporación de la salmuera se produce la precipitación, la caída, de distintos tipos de sales que son consideradas un subproducto del proceso, entre ellos la halita, silvinita, carnalita de potasio, bichofita, camalita de litio. Tanto la silvinita como la camalita de potasio son procesadas para la producción de potasio en la planta Potasa, también ubicada en el Salar de Atacama, ¿ya? Estas son cosas que pasan a nuestro alrededor, que pasan en nuestra ciudad. Por eso les decía el valor que tiene hacer este curso. Bien, dicho esto, me parece que... ¿Qué cosas están viendo? Disculpen, me perdí. Se me pierden las imágenes. Ahora, al menos a mí, profesora, ahí recién está usted, solo usted. Ya, perfecto. Sí, se me salta. De hecho, me parece una... Ya, ahí están compartiendo la presentación, el Power. Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Seguimos entonces. Habíamos hablado la clase anterior de que también son concesibles los desmontes, las escorias y los relaves. Vamos a irnos inmediatamente a la Ley Orgánica de Concesiones Mineras. ¿Ya? ¿La tiene alguien abierta? Para que nos ayude. El artículo 3º, ¿lo podrán alguien leer? Profesora, ¿es la ley 18.097? Así es. Ley Orgánica de Concesiones Mineras, artículo 3º. Léalo completo. Vamos a quedarnos con el tema que viene es el tercer inciso, pero léalo completo, por favor. Ya. Artículo número 3. Las facultades conferidas por las concesiones mineras se ejercen sobre el objeto constituido por las sustancias minerales concesibles que existen en la extensión territorial que determina el Código de Minería, la cual consiste en un sólido cuya profundidad es indefinida dentro de los planos verticales que la limitan. Son concesibles y respecto de ellas cualquier interesado podrá constituir concesión minera, todas las sustancias minerales, metálicas y no metálicas en general, toda sustancia fósil, en cualquier forma en que naturalmente se presenten, incluyéndose las existentes en el subsuelo de las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional que tengan acceso por túneles desde tierra. Las sustancias minerales concesibles contenidas en desmontes, escorias o relaves abandonadas por su dueño son susceptibles de concesión minera junto con las demás sustancias minerales concesibles que pudieran existir en la extensión territorial respectiva. No son susceptibles de concesión minera los hidrocarburos líquidos. ¿Eso también? Sí, léalo, no Ya. está de más. Lo vimos recién, pero déle nomás. Ya. Léalo. Perdón. No son susceptibles de concesión minera los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el litio, los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional, ni los yacimientos de cualquier especie situado, en todo o en parte, en zonas que conforme a la ley se determinen como de importancia para la seguridad nacional con efectos mineros, sin perjuicio de las concesiones mineras válidamente constituidas con anterioridad a la correspondiente declaración de no concesibilidad o de importancia para la seguridad nacional. Ya, No se considera... Ya. Déjelo hasta ahí. Le agradezco mucho, espéreme, que me pierden ustedes. ¿Era Cristian? ¿Cristian Márquez? Sí. Ya, muchas gracias, Cristian. Seguimos viendo la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, profesora. Monte, ¿sí? Sí.
Ya, perfecto. Muchas gracias, Cristian. Le pedí a Cristian que leyera el artículo 3º, primero que aprovecho de destacar que es una de las disposiciones importantes, ya dice cuáles son las sustancias concesibles y qué significa ser un concesionario minero, ¿ya? Pues bien, dentro de las sustancias concesibles, la disposición dice que son los desmontes, las escorias y los relaves. Dice claramente las sustancias minerales concesibles contenidas en desmontes, escorias o relaves abandonadas por su dueño son susceptibles de concesión minera, ¿ya? Es decir, puedo pedir una concesión respecto de los desmontes, las escorias y los relaves. Ahora, veamos qué son, ¿ya? Estos son los desechos que, extraídos junto con las sustancias de buena ley, se dejan a veces de lado por no contener minerales o contenerlos en una proporción tan baja que no se justifica su beneficio. Es decir, es el residuo, ¿ya? O son residuos, pero que llevan mineral, o bien son desechos que llevan mineral, pero en una ley muy baja, y que por lo tanto al concesionario no le resulta conveniente utilizar recursos para poder extraer desde ahí. Los relaves son residuos que quedan luego del beneficio de los minerales mediante un proceso húmedo o un proceso líquido. Las escorias también son residuos, pero resultado de un proceso seco. Los desmontes son accesorios de la pertenencia de que proceden, es decir, son cosas accesorias de la pertenencia. Ahora eso lo vamos a ver después, más adelante, que son las pertenencias mineras. Los relaves y las escorias son también accesorios al establecimiento de beneficio de donde provienen. Cuando se extingue una pertenencia minera de la cual proceden o quedan abandonados, los desmontes, las escorias y los relaves pasan a acceder a la pertenencia dentro de cuyos límites se encuentran. Espérenme un minuto. Aquí. Voy a repetir esto. ¿Por qué es importante? Porque esto es concesible. Yo puedo encontrar una planta de beneficio que en algún momento se utilizó y que dejó todos estos residuos y puedo pedir una concesión minera respecto de ello porque, por ejemplo, los equipos han cambiado, puedo obtener en un proceso más eficaz y más reducido en costo sacar el mineral, o incluso se puede hacer conveniente, por ejemplo, en etapas como la que estamos pasando, en la que el precio del cobre, si estamos hablando de una planta de cobre, el precio del cobre es alto y por lo tanto sí podría valer la pena empezar a sacarle la mayor cantidad de mineral a aquel que ya traía poco, ¿ya? Cuando las plantas o las pertenencias se extinguen, quedan abandonadas, los desmontes, las escorias y los relaves pasan a ser accesorios, pasan a acceder, es decir, quedan ahí dentro de los límites de esa pertenencia minera y por lo tanto se puede solicitar una concesión respecto de ellos, ¿ya? Hasta acá, ¿tenemos alguna duda? ¿Alguna cosa que quieran preguntar? Yo tengo una pregunta, profesora. Diga. Era que entonces en principio, una vez que, o bueno, para que sea concesionable los desmontes, las escorias y los relaves, para que otra persona los pueda adquirir, es necesario que sea abandonada por parte del particular que ejerció la actividad y las haya puesto así, abandonadas. ¿Es necesario ese requisito que sea abandonada? Lo que pasa es que normalmente son residuos. Entonces el residuo va teniendo el tratamiento del residuo. Es decir, las tortas, yo les decía, todas esas tortas, esos cerros bien bonitos, cortaditos que uno ve cerca de cuando va a Calama, les decía que se llama mantos blancos. No sé si alguna vez cuando han subido hacia Calama, Mantos Blancos está a la izquierda. Van subiendo, pasado Mantos Blancos hay unos cerros cortaditos así con unos caminos y uno le llama la atención que son tan ordenados. Son ordenados porque en realidad ese cerro es producto de la intervención humana. No nació así, sino que nosotros lo hicimos. Pues bien, normalmente esas
residuos sí se pueden, que son tratados como tales, porque simplemente va quedando lo que va dejando el proceso productivo de la extracción de mineral. Entonces son concesibles aparte. Podría ser incluso que el abandono no es que no haya nadie, sino que se le dé ese tratamiento de desecho, punto. Y yo podría pedirlo, sí, y en la práctica ocurre, es posible. Como le digo, en esta época en que el precio del cobre es alto, empiezan a aparecer los interesados en esto, ¿ya? Gracias, profesora. Ya, de nada. Les voy a pedir, por favor, en el mismo texto, que leamos el artículo cuarto, no, primero, el artículo quinto de la Ley de Concesiones Mineras, ¿ya? Porque vamos a comenzar a hablar de la concesión minera, ¿ya? Artículo quinto, por favor. ¿Quién lo puede leer? Voy a hacer, si es que lo tienen abierta, les voy a proponer lo siguiente. Como son varios incisos, que lea uno un compañero, otro son 2, 3, 4, disculpen que está 5, son 6 incisos. Y 6, sí. 3 compañeros que lean 2 y 2 y 2, una cosa así. Si quiere empiezo yo, profesora. Tome la iniciativa, parta nomás. Ok, artículo 5 entonces. Las concesiones mineras se constituirán por resolución de los tribunales ordinarios de justicia, en procedimiento seguido ante ellos y sin intervención decisoria alguna o de otra autoridad o persona. Toda persona puede adquirir a cualquier título dichas concesiones mineras o cuotas en ellas sobre las sustancias que esta ley determina. Solo se exceptuarán aquellas personas que señalen el Código de Minería en disposiciones que deberán aprobarse con quórum calificado de acuerdo a las normas constitucionales vigentes. ¿Alguien más quiere leer por ahí? Yo puedo leer. Inciso tercero. Se tendrá por descubridor a la persona que primero inicia el trámite de constitución de una concesión minera respecto de una extensión territorial no amparada por una concesión minera vigente, quien tendrá preferencia para constituirla, salvo que haya habido fuerza o dolo para anticiparse en el trámite o para retardar el del que realmente descubrió primero. Si el que inicia el trámite es una persona que ejecuta trabajos de minería por orden o encargo de otra, el trámite se entenderá hecho por ésta. Si el Estado estimara necesario ejercer las facultades de explorar con exclusividad y explotar sustancias concesibles, deberá actuar por medio de empresas de las que sean dueño o de las cuales tenga participación, que constituyan o adquieran la respectiva concesión minera y que se encuentren autorizadas para tal efecto de acuerdo a las normas constitucionales vigentes. Yo continúo, profe. Lo último. Es el artículo 5, ¿cierto? Sí, los últimos 2 incisos. El que le corresponde, Inciso 5. sí. Corresponde al Código de Minería regular la forma de hacer valer los derechos, sea dentro del procedimiento de constitución o con posterioridad a él, de quienes sean lesionados con la constitución de la concesión minera. Constituida la concesión minera, el juez ordenará su inscripción conforme a ese código, el cual podrá también contemplar alguna otra medida de publicidad. Ya. Perfecto. Esta es una disposición de las que son importantes y vamos a recurrir a ella varias veces, ¿ya? Disculpen la pregunta que ya les he hecho varias veces. ¿Están viendo la diapositiva que dice la concesión minera ahora o no? Sí, profesora. Sí. Ya, perfecto. Ya, ok. Qué bueno que lo vean porque lo que estamos conversando ahora es justamente la concesión minera, que está definida en el artículo 5 que acabamos de leer. Lo primero que yo quiero destacar
es algo que creo que dije desde el inicio, pero lo voy a volver a decir porque por último uno aprende también de escucharlo varias veces. El primer inciso dice: las concesiones mineras se constituirán por resolución de los tribunales ordinarios de justicia, en el procedimiento seguido ante ellos y sin intervención decisoria alguna o de otra autoridad o persona, ¿ya? Esto es de relevancia. Yo les decía de que es esta la disposición que le da la naturaleza tan particular a las concesiones mineras, que convierten a la concesión minera como la única concesión en el ordenamiento jurídico que no es de naturaleza administrativa, sino que es de naturaleza judicial, ¿ya? La verdad es que todas las concesiones restantes que ustedes van a ver son siempre administrativas, salvo este es judicial. También ya habíamos visto de que se constituyen siempre por resolución judicial ante los tribunales de justicia y sin que no lo dice la norma, pero agregamos que es un tribunal civil. Es ahí donde tramitamos las concesiones mineras. Y lo más importante, sin que intervenga ninguna otra autoridad o persona. Y esto es de gran relevancia porque sí, la actividad y la minería en Chile ha sido el motor en los últimos 35 años de la historia del país, es justamente porque se separó y se le dio a un poder independiente del Estado, al Poder Judicial, el atributo de constituir concesiones mineras, lo que hizo que a la vista del resto de los países fuera un sistema serio, un sistema confiable, un sistema en el que no se depende de la autoridad de turno si se constituye o no una concesión minera. Y eso efectivamente ha contribuido a que los inversionistas extranjeros, que son los que han hecho inversiones más altas en el país, hayan tomado la decisión de venir a Chile por la seguridad que éste le ofrecía, porque la constitución de una concesión minera no depende de la autoridad de turno, sino que depende de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, ¿ya? Ahora bien, dicho esto, me quedo con la diapositiva, la concesión minera. El acto de concesión minera, antecedente al derecho de concesión, por un intermedio de la autoridad judicial o por intermedio de la autoridad judicial, se constituye el derecho de concesión, por el cual su titular goza de las facultades que la ley le asigna, este derecho con relación a la riqueza mineral que se encuentra en esa zona respecto de la que pide una concesión. La concesión minera me da a mí, como titular, concesionario minero, la facultad y el derecho de explorar, de explotar y el derecho de hacerse dueño del mineral. Y eso es lo más importante, no solamente exploto y me hago dueño del mineral. Por lo tanto, el concesionario minero tiene estos tres derechos, ¿ya? Derecho de concesión minera. Es el derecho que le concede a su titular explorar y explotar la concesión minera sobre todas las sustancias del reino mineral, salvo aquellas que el Estado se ha reservado para sí. El concesionario minero podrá realizar todos los trabajos que estime necesarios para el cumplimiento de tal finalidad. ¿Cuáles son los límites? Sí, tiene límites. Están en el 113 y en el 116 del Código de Minería, en resguardo de ciertos lugares y en beneficio de otras concesiones. Y además, yo agrego que otro de los límites que tiene el concesionario minero es la ley 19.300, que es la ley de bases sobre el medio ambiente, con la que poco a poco el concesionario minero ha tenido que adecuarse, porque solamente por una cosa intuitiva, ustedes acaban de ver de que la ley de concesiones mineras es una ley 18.000, ¿ya? Es del año 82. La ley de bases del medio ambiente, que es la primera ley que regula el medio ambiente en tratamiento jurídico, es del año 94, ¿ya? Entonces, ha tenido que el concesionario minero de a poco irse adaptando a ella. Porque toda la regulación medioambiental que existe hoy día, 2021, entró en vigencia mucho después de
de la regulación de la actividad minera en Chile, ¿ya? Y yo les voy a agregar más. Es del 94 la Ley de Bases del Medio Ambiente. Y de ahí en adelante aparecieron otras disposiciones, porque la Ley de Bases en realidad es del 94, pero las que empiezan entran de verdad en serio al medio ambiente no datan recién del año 2000. Es decir, en los últimos 20 años recién apareció un ordenamiento y una regulación ambiental más concreta. Hasta antes no lo había. ¿Ya? Veamos los artículos 100, yo tengo aquí abierto acá, Código de Minería, por favor. El Código de Minería, veamos el 113 y el 116. Puede ser que no lo encuentren todavía, yo lo voy a leer, después sigue el otro alumno. El artículo 113 del Código de Minería dice que durante la vigencia de la concesión minera, solo su titular tendrá derecho, dentro de los límites de ella, a hacer libremente calicatas y otras labores de exploración. El ejercicio de este derecho quedará sujeto a las obligaciones y a las limitaciones disculpen, que siguen los artículos 14, 15, segundo inciso, y siguientes, 16, normas sobre seguridad minera. El titular será dueño de las sustancias concesibles que necesite arrancar con motivo del ejercicio de este derecho. Eso es súper relevante. El concesionario minero se hace dueño de las sustancias concesibles que puede extraer. Y ese es el gran negocio de ser concesionario minero. Los derechos a que se refiere este inciso, o sea, el inciso precedente, son sin perjuicio lo dispuesto en el 108. Otra cosa que es importante, fíjense que el artículo parte diciendo durante la vigencia de la concesión. Es decir, la concesión puede terminar, ¿ya? Y ahí es donde aparece lo que vimos en la clase anterior, el régimen de amparo. Artículo 114. Durante la vigencia de la concesión de exploración, solo su titular puede manifestar pertenencia. No voy a dirigir todo esto porque no lo he explicado todavía eso. Y 116. El concesionario tiene los derechos exclusivos de explorar y de explotar libremente su pertenencia, sin otras limitaciones que las que establecen las normas que dijimos recién. 14, 15, inciso final, 17, párrafo segundo, título 9, y las normas sobre policía y seguridad minera. El concesionario será dueño de todas las sustancias minerales que extraiga dentro de los límites de su pertenencia y que sean concesibles a la fecha de constitución o lleguen a hacerlo posteriormente. Miren qué interesante, ¿ya? Si más adelante llega a ser, por ejemplo, concesible el litio, y había, ya, por ejemplo, se entienden extraídas las sustancias desde su separación del depósito natural del que formaban parte o desde su aprehensión tratándose de los desmontes, escorias y relaves, es decir, desde el momento que los tomo, estas cosas que son los desechos, ¿ya? Estos son el 113 y el 116 del Código de Minería. Hasta acá. ¿Alguna duda? No, profesora, yo no. Ya. No pierdan de vista de que si bien yo les planteo los temas de esta manera, no dejen de estudiar con el código y con la ley de concesiones mineras, ¿ya? Porque uno lo que hace en clase normalmente es darle el orden al contenido de estos textos, ¿ya? Pero lo sustancial está justamente en ellos, ¿ya? Nosotros le damos una forma y un orden para que tengamos un hilo conductor y un sentido al hacer las clases, ¿ya? Para efectos didácticos. Pero tienen que estudiar con eso, ¿ya? Y, a ver, discúlpenme, ahí paso, ya. ¿Ven la diapositiva? Sí, profesora, se ve. Perfecto. Aquí ya entramos en explicar algo de lo que habíamos hablado preliminarmente en la clase anterior. La concesión minera
es un derecho real e inmueble. Y además es diferente del derecho sobre el predio superficial. ¿Por qué lo dice? Porque resulta que el derecho del predio superficial también es real y también es inmueble, ¿ya? Por lo tanto, la concesión minera es un derecho real y es un derecho inmueble. El artículo 2 del Código de Minería lo dice. Dice que la concesión minera es un derecho real e inmueble, distinto, independiente del dominio superficial, que es transferible, que es transmisible, susceptible de hipoteca, de otros derechos reales y en general susceptible de todo acto o contrato, y que se rige por las mismas leyes que los demás inmuebles, salvo aquellos que contrarían disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras o el presente Código de Minería. El profesor Samuel Lira, sobre la concesión minera, dice lo siguiente: el derecho real e inmueble que otorga a su titular las facultades exclusivas de explorar las sustancias minerales concesibles que existen dentro de sus límites, si es de exploración, y la de explorar y explotar dichas sustancias y hacerse dueño de las que extraiga, si es que se trata de una concesión de explotación. De esa manera, ya inmediatamente, junto con saber que la concesión minera es un derecho real, inmueble y además diferente de lo que está encima de ello, del predio superficial, existen dos tipos de concesiones. ¿Se fijaron? Tenemos la concesión de exploración, que es lo que permite explorar, y tenemos la concesión de explotación, que permite explorar, explotar y hacerme dueño de lo que extraigo. Por lo tanto, si hay una concesión minera conveniente, siempre será la de explotación, porque esa es la que le va a otorgar realmente importancia. O sea, le va a otorgar realmente beneficios al concesionario minero, ¿ya? Pero con esto, la importancia es decir, o rescatar que tenemos dos tipos de concesiones, de las que vamos a hablar ya la próxima clase, ¿ya? Porque la idea también es ir viendo temas que no se vean interrumpidos para que puedan ir reteniendo esta parte, ¿ya? ¿Alguna duda, alumnos? Les voy a dejar una tarea pequeña, que en realidad tarea no es, pero lean ustedes del artículo 1 al artículo 10 del Código de Minería y lean del 1 al 10 de la Ley de Concesiones Mineras, ¿ya? Los 10 primeros artículos del Código de Minería y de la Ley de Concesiones Mineras, ¿ok? Ya, profesora. Ya, alumnos. El día lunes, nosotros vemos, ¿qué día? Nosotros nos vemos los días martes. No, nos vemos el martes y les voy a pedir que me echen una mano. El martes vamos a fijar la primera evaluación, ¿ya? Para que no nos quedemos sin fecha, ¿ok? Ya. Ya, alumnos. Los veo la próxima semana, ¿ya? Que estén muy bien y que pasen buen fin de semana. Profesora, disculpe, le hago una consulta. El PowerPoint, después usted lo va a subir a la plataforma, o si es que está subido, la verdad es que no lo miré hoy día. No lo he subido, pero se los voy a poner. Ya que yo a veces les voy haciendo cambios durante la clase. No lo he hecho todavía, pero les voy haciendo cambios. Voy a dejarles también algunos apuntes para que los lean, ¿ya? Apuntes de lo que hemos visto, principalmente también algo que tiene que ver con la actividad minera en Chile, que me parece que es muy importante que también eso lo vean de manera preliminar para que entiendan el motivo por el que estamos estudiando esta asignatura, ya, y su relevancia e impacto en la región y en el país. Ya, eso también se los voy a dejar. Ya, profesora, muchas gracias. De nada. Profesora, disculpe, ¿usted podría subir el material y próximamente el PowerPoint, pero a Teams? Porque yo en lo personal tengo problemas con el aula, entonces no puedo ver los archivos que suben. Sí, yo uso el Teams, me parece mucho más amigable y más fácil de acceder. Sí. Ya, profesora, gracias. Ya. Y alumnos, que estén muy bien, que tengan buen fin de semana
Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Chao, profesora, muchas gracias. Bien. Ah, Chao. profesora, Hasta luego, profesora. hasta luego, profe. Chao, profesora.